Niñas, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus familias. He recibido todos los correos que ustedes me han mandado con los trabajos. He tratado en la medida de lo posible de calificarlos y actualizar las notas en la plataforma de Atos. Bueno, para el día de hoy lo que me compete a través de este mensaje es hacer claridad con respecto a la actividad número 3 de derechos humanos. Es una unidad muy interesante, supremamente rica. He tratado de que en el blog hayan varias actividades para que ustedes puedan realizar, incluyendo un video. Al principio tenemos unos propósitos, obviamente, unos aprendizajes esperados, que ustedes no tienen nada que hacer con ellos, pero sí deben leerlos. Bueno, en la actividad número 1 están los saberes previos. Los saberes previos son aquellas preguntas que yo normalmente les haría a ustedes en clase, como que saben de los derechos humanos, qué es un derecho, etcétera. Entonces los deben responder. Va acompañado la actividad número 2, es un videito muy interesante de 10-11 minutos acerca de cómo nacen, cómo surgen los derechos humanos. Entonces ahí hay dos preguntitas, o más bien deben escribir 4 conclusiones. La actividad número 3 es la que más dificultades les ha dado. La actividad número 3 tiene 3 preguntas, la 7, la 8 y la 9. Todas 3 hay que realizarlas. Para eso, entonces, les sugiero que se consulten la Constitución Política de Colombia, específicamente, entonces, el título 2 del capítulo 1, que habla de los derechos y los deberes de los ciudadanos en Colombia. Entonces, alguna niña les he escrito acerca de que revisen la Constitución. Además, les sugiero que consulten los artículos 11, 16, 22, etc. Y también en el punto número 8 les sugiero que recorten unas imágenes para representar las generaciones de derecho. En Colombia existen 3 generaciones de derecho. La primera generación son los derechos fundamentales, como su mismo nombre lo dice. Son los derechos como la vida, por ejemplo, son los derechos básicos, sin los que un ser humano no podría vivir, por eso se llaman derechos fundamentales. Los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos y políticos. Y los derechos de tercera generación, que son los derechos ambientales y los derechos que tienen que ver con la libre autodeterminación de los pueblos. Entonces, esas son las 3 generaciones. Ahora, se está hablando de una 4ª generación de derechos en torno a las TIC, o a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces se habla de la Big Data, de aquella información que la gente o que algunas organizaciones manejan y que pertenecen entonces a la parte íntima o a la intimidad de las personas, en el sentido de su buen nombre, es en ese sentido. Entonces, el punto donde ustedes deben recortar imágenes lo pueden hacer como deseen. Recortando imágenes, las pegan, le toman una foto y me lo envían, o lo pueden hacer a través de internet utilizando la herramienta, como ustedes deseen hacerlo. Listo, entonces para que no se me vayan a enredar con eso, que lo importante es, en términos generales, la reflexión que debemos hacer sobre la promoción y la defensa de los derechos humanos en Colombia. Ese, a grosso modo, es el tema que nos compete más adelante cuando estemos en la presencialidad, o cuando nos volvamos a encontrar de manera presencial en las aulas, como ustedes le quieran llamar. Vamos a hacer entonces conversatorios en torno a los derechos, a las diferentes generaciones de derechos, de cómo en Colombia entonces, si se cumplen o no se cumplen en Colombia, lo que está pasando por ejemplo con el asunto del asesinato de los líderes, de las personas de restitución de tierras, de los campesinos, de los indígenas. Ese es un panorama muy preocupante en Colombia. Nosotros podemos hacer un buen análisis y una buena reflexión en torno al trabajo que estamos haciendo. Para mí, igual de importante al trabajo físico que me están mandando a los correos, es la reflexión que ustedes tengan para hacer con respecto al tema que nos compete, que es el tema de los derechos humanos. Y este nos puede servir como preámbulo para el tema o la unidad que sigue, que es el derecho internacional humanitario. Toda la normatividad que existe a nivel internacional para regular las acciones en la guerra. Entonces, créanme que estos temas son muy interesantes. Son temas que más que moda, son temas que nos afectan, nos competen y nos afectan a todos. Entonces, más adelante nos vemos.
Mi deseo es volvernos a encontrar en el aula de clase, obviamente que podamos discutir, debatir si se puede, con todo el respeto que nos merecemos, y que podamos entonces dar el debate más adelante sobre la promoción y la defensa de los derechos humanos. Por hoy entonces las dejo, nos vemos en otra oportunidad, chao, chao.